el día de hoy hablaremos acerca de la inmunopatología. Bien, hablaremos acerca de la inmunopatología, las distintas reacciones que se generan a nivel del sistema inmunológico. Y bien, vamos a dividirlo, ¿no? En primer lugar, vamos a tener como inmunopatologías que pueden ser adquiridas o pueden ser congénitas. Al hablar de estas reacciones que ocurren a nivel del sistema inmunológico, vamos a tener de tres tipos: la reacción de hipersensibilidad, la reacción de autoinmunidad y la reacción de inmunodeficiencia. Vamos a definir como el proceso de hipersensibilidad como la reacción alérgica masiva, es decir, va a tener un daño tisular, va a estar presente un daño, y en este caso se va a dividir en cuatro tipos de hipersensibilidad. Cuando hablamos acerca de la autoinmunidad, vamos a hablar principalmente de los linfocitos, que estas van a destruir y van a tener una reacción contra los tejidos. Uno de los casos o ejemplos es el famoso lupus. Cuando hablamos de inmunodeficiencia, vamos a tener el proceso de infecciones y tumores, es decir, que el sistema inmune va a estar deprimido o el sistema inmune no va a estar presente frente a algún tipo de daño nocivo, ¿no? Puede ser en este caso agentes virales, ¿no? Como vamos a ver en el caso del VIH. Bien, para describir el proceso de hipersensibilidad es importante reconocer la definición de este término. La hipersensibilidad se define como aquella respuesta inmunológica que se produce en el organismo previamente sensibilizado y que son capaces de provocar daño celular o tisular. Entonces, hablamos que son respuestas inmunológicas previamente sensibilizadas. Al hablar de sensibilidad, es decir, que van a estar, en este caso, que ya han tenido contacto frente a un agente al que va a ser, en este caso, que va a causar una alergia, ¿no? Entonces vamos a tener el proceso de la famosa alergia. Y en este caso, las reacciones de hipersensibilidad son previamente sensibilizados. Es decir, que la alergia se va a presentar a la segunda exposición, no a la primera vez expuesta, ya que en este proceso va a formar recién todo el mecanismo para que reconozca al agente alérgeno, ¿no? Entonces vamos a verlo más a detalle. Y en este caso también puede provocar daño celular y tisular. Cuando hablamos principalmente, uno de los ejemplos, vamos a ver la eritoblastosis fetal, que en este caso es cuando el bebé es RH positivo y la mamá RH negativo. Y normalmente en el primer embarazo no sucede nada y la reacción recién ocurre al segundo embarazo, ¿no? Es por eso que tienen las complicaciones. Bueno, ese es uno de los ejemplos que vamos a observar en cada uno de los tipos. Bien, comenzamos con el de tipo 1, que se denomina inmediata o anafiláctica. Esta principalmente se va a caracterizar porque va a estar en presencia de agentes alergénicos, ¿no? En este caso puede ser el polen, comidas, el maní, los mariscos, entre otros, ¿no? En segundo lugar tenemos al de tipo 2, la citotóxica; el de tipo 3, el inmunocomplejo; y el de tipo 4, tardía o celular. Bien, en el tipo 1 lo más importante a recordar es que vamos a producir la inmunoglobulina E. Recordemos que la inmunoglobulina E viene de los linfocitos B o también de las células plasmáticas, no nos olvidemos. Son conceptos básicos que tenemos que ya conocer o que debemos ya tener en cuenta para hablar acerca de inmunología. Bien, entonces la inmunoglobulina E va a ser producida frente a agentes alergénicos, como puede ser la fresa, la piña, la chicha morada, el olerquerosene, y principalmente en pacientes que ya tienen una predisposición a algún tipo de agente alergénico, como puede ser en el asma, y también en procesos alérgicos, ¿no? Como puede ser con el heno, puede ser con el polen, entre otros, ¿no? Entonces, lo más importante acá a destacar es este proceso que va a ocurrir acá. Es que la inmunoglobulina E se va a fijar en tres componentes importantes. Se va a fijar en los mastocitos, en los basófilos y en los eosinófilos. Estos son los tres importantes componentes de la fijación de la inmunoglobulina E: mastocitos, basófilos y eosinófilos. En este caso, al fijarse la inmunoglobulina E con estos leucocitos, va a ocurrir el proceso de activación de los mediadores de inflamación, que ya lo hemos visto en inflamación aguda y en inflamación crónica. Y en este caso lo vamos a explicar detalladamente. Bien, en este pequeño esquema que observamos en la parte izquierda, vamos a observar que el cuerpo
cuerpo en este caso va a estar expuesto frente a un cuerpo alergénico. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? En primer lugar, el cuerpo va a estar expuesto a una sustancia alergénica, lo cual va a ser el adherimiento a la mucosa donde esté atacando este agente. Principalmente puede ser en mucosas donde tengan cilios. Entonces, vamos a hablar en el caso del asma, en la mucosa de los pulmones. Cuando vamos a observar, va a haber un adherimiento a la mucosa y va a ser el activamiento de los linfocitos T helper, lo cual va a hacer que éstas produzcan interleuquina 4 y activen los linfocitos B, lo cual va a hacer que produzca inmunoglobulina E, y en este caso en las células cebadas o mastocitos van a tener presente estos receptores de estas inmunoglobulinas y se van a fijar las inmunoglobulinas a los mastocitos. Esa es una de las vías. Ahora, la otra vía es que los linfocitos T helper directamente produzcan interleuquina 3, interleuquina 5 y en este caso también el factor de GM-CSF, que lo vamos a explicar más adelante también el nombre como tal. En este caso, cuando ocurre el proceso de adherimiento, que es el factor de estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, que es en este proceso de acá, vamos a ver que directamente van a actuar en el eosinófilo, se van a fijar en el eosinófilo. Sin embargo, también van a estar intervenidos interleuquinas del mastocito, como va a ser la interleuquina 3 y la interleuquina 5, que van a estar a la misma conexión con las interleuquinas que ha mandado el linfocito T helper. Entonces, estos eosinófilos van a ocurrir el proceso de granulación. Entonces, este proceso de granulación va a hacer que se active un proceso o una respuesta secundaria o una respuesta tardía. A este cuadro de amarillo lo llamaremos como respuesta primaria y al cuadro de rosado como respuesta secundaria. Entonces, volvamos a la vía 1, cuando hablábamos que la inmunoglobulina E se pegaba a los receptores de los mastocitos. En este caso, cuando los mastocitos o las células cebadas se acoplaban a la inmunoglobulina E, va a ocurrir dos respuestas, una respuesta inicial y una reacción de fase tardía, lo que observamos en las flechas de acá, una reacción de respuesta inicial y una reacción de respuesta tardía, 1 y 2. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Va a ser que en una respuesta inicial vamos a tener el proceso de vasodilatación, el espasmo del músculo. Y en la fase de reacción, fase tardía, vamos a tener la edematización de la mucosa, secreción de mucosa, infiltración de leucocitos, daño epitelial y en este caso también el broncoespasmo, ¿no? Hablando de un epitelio del pulmón, que recordemos que es pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Y bien, en el proceso de reclutamiento de neutrófilos va a ser el proceso cuando ya estemos hablando específicamente solo del mastocito. Reclutamiento de neutrófilos y liberación de gránulos. En esta reacción, este proceso ocurre en la reacción de la fase tardía, ¿no? En la liberación de gránulos. Bien, entonces vamos a tener en este caso ya específicamente hablando de los mastocitos, ¿no? Vemos que acá ya se han pegado la inmunoglobulina E, lo cual esto tiene sus receptores. En este caso vamos a tener dos tipos de proceso que hablamos, una fase inicial o primaria, las de acá, y una reacción secundaria que están acá. Cuando hablamos de una reacción primaria o fase inicial, vamos a tener las aminas biógenas, el proceso de histamina, la adenosina, mediadores quimiotácticos como los eosinófilos y neutrófilos, la llamada de los eosinófilos y la llamada de los neutrófilos, las enzimas proteasas, hidrolasas, las cuales van a activar el sistema de cininas, los proteoglucanos, la heparina, el condrotrinsulfato, que se encuentran en el tejido conectivo. Bien, entonces esa es una respuesta inicial o una fase inicial o fase primaria. Y cuando hablamos de una reacción de fase tardía o reacción secundaria, vamos a ver que va a haber una degradación de los fosfolípidos. Y recordemos que la degradación de los fosfolípidos nos da como resultado el ácido araquidónico, que ya lo hemos visto en los videos pasados, la importancia del ácido araquidónico. Y recordemos, ¿no?, cómo se formaban los leucotrienos por la vía lipoxigenasa. En cambio, cómo se formaban los tromboxanos y las prostaglandinas por la vía de la ciclooxigenasa.
No nos olvidemos eso. Entonces, para resumir acá, el ácido araquidónico nos va a dar leucotrienos B4, C4 y D4 y la prostaglandina D2. Además, la degradación de las membranas fosfolipídicas también va a activar el factor de activador plaquetario, el PAF. Entonces, en la reacción de fase tardía o secundaria vamos a ver el proceso de secreción de leucotrienos. Para recordarnos o memorizar en este caso que leucotrienos intervienen, vamos a recordarnos que en este caso las letras del abecedario A, B, C, D, que son 4, y la vamos a quitar solo la letra A, que va a estar ausente. Pero entonces, como son 4 letras, vamos a poner a cada una 4, 4, 4. Entonces no nos vamos a olvidar nunca. Y para las prostaglandinas vamos a hablar, recordarnos la memotecnia de dedos. Es decir, dedos. ¿Qué cosa tenemos en la mano? Dedos, no nos vamos a olvidar nunca. Y el factor de activador plaquetario. Asimismo, la activación de las citocinas, lo cual va a ser el resultado del factor de necrosis tumoral alfa, de la interleuquina del 1 al 6, y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, ¿no? El GM-CSF, lo que hablábamos en este proceso de acá, ¿no? Acá lo podemos observar. Cómo este proceso, en este caso, hace una reacción tardía o una reacción secundaria. Bien. Entonces ya explicamos el mecanismo del tipo 1. No se olviden, por favor. Entonces, a una acción de los mediadores de una tabla resumida, ya habíamos hablado de todos los componentes y ahora lo vamos a reconocer si son una reacción primaria o son una reacción secundaria o reacción tardía. Bien, en la infiltración celular, citocinas, factor de necrosis tumoral alfa, lo vimos donde en reacción tardía. Leucotrienos B4 lo vemos en reacción tardía. Factor quimiotáctico lo vemos en reacción primaria. Factor quimiotáctico de neutrófilos lo vemos en reacción primaria. El factor activador plaquetario lo vemos en la fase tardía. La histamina en la fase primaria, en fase tardía, fase tardía, fase tardía, fase tardía, fase primaria. En este caso las prostaglandinas también en fase tardía y en fase tardía. Entonces ya hemos visto cómo nos podemos dar cuenta, ¿no? Entonces ahora sí, hablando de la infiltración celular, van a estar todos estos componentes. En los vasoactivos o vasodilatación, la histamina, el factor antiagregante plaquetario, los leucotrienos, las prostaglandinas y en el espasmo del músculo liso, los mismos. Acá para recordarnos tanto como vasodilatadores como broncoconstrictores, en este caso hablaremos de un tejido del pulmón, como broncoconstrictores, recordemos que van a intervenir los mismos, histamina, histamina, el PAF, leucotrienos, leucotrienos, prostaglandina, prostaglandina. Entonces son los mismos componentes. Para memorizar es los mismos que abren, los mismos cierran. Es decir, los mismos hacen vasodilatación, los mismos hacen vasoconstricción. En este caso no vasoconstricción, sino espasmo del músculo liso, ¿no? El acortamiento, la broncoconstricción para tener relacionado el tema. Bien, entonces hablemos ahora de los ejemplos, los famosos ejemplos de hipersensibilidad tipo 1. En este caso lo llamamos inmediata o anafiláctica. Y todo es causado por un agente alergénico, un alergeno, no nos olvidemos. Una urticaria, que es la presencia de ronchas, un ejemplo es las ortigas, que en este caso en una primera instancia en la urticaria ocurre una picazón y después aparece la roncha, ¿no? En la rinitis alérgica, por el polvo, por los libros viejos, por alguna sustancia. También puede ser en este caso por la gelatina cuando lo abres y desprende unos polvitos. Eso también causa la rinitis alérgica. La dermatitis atópica, comes algo y te enronchas, la atopía. ¿Qué quiere decir la atopía? La atopía es un término muy importante para hablar acerca de la predisposición a las alergias. Es decir, las personas que tienen atopía son las personas que están predispuestas a desarrollar algún tipo de alergia. Ahora, otro ejemplo es la fiebre del heno, el asma bronquial, el shock anafiláctico. Cuando hablamos fiebre del heno es que aspiras, pajitas en micropartículas, principalmente en zonas de las granjas, ¿no? El asma bronquial en niños, en este caso es más común que el del varón cese más rápido y solo esté hasta presente hasta los 15 años. En cambio, si ocurre en una mujer, es que probablemente el asma bronquial esté presente hasta una edad más desarrollada. Y el shock anafiláctico es que tiene una sintomatología en minutos. Es decir, el cuerpo reacciona de manera inmediata. Por eso se llama
hipersensibilidad inmediata o anafiláctica. No nos olvidemos, de ahí viene el nombre. Entonces, para recordar nuevamente, en este caso, el primer ejemplo o este esquema que lo vimos acá, estábamos hablando con los eosinófilos y mastocitos. Sin embargo, el ejemplo que observamos acá ya no va a ser con el eosinófilo, sino que va a ser con los basófilos. Entonces, observemos acá, ¿no? El proceso de un agente alergénico entra en contacto con el macrófago. El macrófago libera, en este caso, linfocitos T helper. Los linfocitos T helper activan a los linfocitos B. Los linfocitos B van a, en este caso, producir inmunoglobulina E. Antes de que produzcan inmunoglobulina E, van a madurar, a hacer célula plasmática. Lo que son células plasmáticas producen inmunoglobulina E. El basófilo que se encuentra presente va a tener receptores a la inmunoglobulina E y se van a adherir. En este caso va a tener el proceso de sensibilización de los mastocitos y de las células basófilas. Entonces, todo el proceso que hemos observado va a ocurrir nuevamente, no va a haber una reacción primaria y una reacción secundaria. Entonces vamos a tener las histaminas, leucotrienos y otros mediadores, ¿no? Como son mediadores del factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas, las histaminas, la prostaglandina, los leucotrienos, el PAF, que todo ya lo hemos visto, ¿no? Todo este proceso que observamos acá, en este caso que lo llamaremos 1, todo este proceso que estoy encerrando acá, es cuando el agente ha sido en la primera exposición. Frente a una primera exposición ocurre todo el proceso. Sin embargo, cuando ya el cuerpo tiene memoria inmunológica, ya no va a ocurrir esto, sino que en la segunda exposición va a ir de frente al proceso de degranulación de los basófilos o de los mastocitos, ¿no? El proceso de degranulación, lo que va a ocurrir en acá. Entonces en acá también se va a liberar los mediadores, ¿no? En una reacción primaria y en una reacción secundaria. No nos olvidemos, la mayoría de reacciones siempre reaccionan al segundo contacto con el agente alergénico. Por eso la notes, siempre hay una reacción, casi siempre hay una reacción a la segunda, no a la primera. Y bueno, para recordar, macrófago, linfocitos T helper, linfocitos T helper, linfocitos B, células plasmáticas, inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E se puede fijar entonces ¿en dónde? En mastocitos, eosinófilos y basófilos. Entonces esta puede tener una respuesta inicial o una respuesta tardía. Y frente a una segunda exposición, los basófilos, mastocitos y eosinófilos dan una respuesta sin un proceso detrás. Ya no ocurre todo este proceso detrás, simplemente ocurre el proceso de granulación y los procesos de reacciones que hemos visto, ¿no? Entonces, la mayoría de veces la primera reacción con el agente alergénico va a ser nula. No nos olvidemos, eso es lo más importante de lo que viene a ser hipersensibilidad, que la inmunoglobulina E se fija en mastocitos, eosinófilos, basófilos, produce inmunoglobulina E gracias a los linfocitos B y células plasmáticas. Y en este caso, cuando hay una primera reacción, va a ocurrir un proceso. Sin embargo, cuando hay un segundo contacto con el agente alergénico, vamos a ver que va a actuar de frente. Es por eso que muchas pruebas de alergénicos tienen un periodo de ventana. Lo que quiere decir es que todavía no han producido un mecanismo para actuar frente a esta alergia. Y es por eso que a veces muchas alergias salen negativos ante una prueba. Entonces no nos olvidemos de eso, ¿no? Bien, entonces esto es lo que hablamos de hipersensibilidad tipo 1, anafiláctica o inmediata. Bien, vamos a pasar con el de tipo 2. Al hablar de hipersensibilidad de tipo 2 o citotóxica, vamos a recordar en primer lugar que van a producir anticuerpos de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Esta va a tener una reacción contra los antígenos y en este caso va a reaccionar en la superficie de la célula o en la matriz del tejido conectivo. Y vamos a tener tres tipos de mecanismo cómo actúan los de tipo 2 o la hipersensibilidad citotóxica. Bien, vamos a ver un mecanismo que es reacciones dependientes del complemento. Recordemos que el complemento hacía el proceso de la opsonización. La opsonización era poner partículas que aumentaban la fagocitosis, es decir, que lo hacían más apetitosa la célula. Principalmente, ¿cuáles eran las fagocitadoras? Los macrófagos y los neutrófilos, no nos olvidemos. El segundo mecanismo es por citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo. En acá no nos olvidemos cuando me refiero a AB es antibody, o sea, anticuerpos. No nos olvidemos. Entonces,
citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo, disfunción celular mediada por anticuerpos. Bien, y lo vamos a explicar cada uno paso a paso. Entonces, en primer lugar hablábamos acerca de los complementos, las reacciones dependientes del complemento. Observamos acá que se produce los anticuerpos, una célula tarjetal, o en este caso una célula que está dañada, va a producir inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, lo cual va a hacer que con el sistema de los complementos se vuelva mucho más fagocitable. En este caso el macrófago o el neutrófilo va a fagocitar con mayor facilidad porque está opsonizado esta partícula, ¿no? No nos olvidemos. Entonces, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G van a estar frente a algún tipo de agente no infeccioso en este caso, no nos olvidemos. Y en este caso se va a activar el complemento, lo cual va a aumentar la opsonización y va a aumentar el proceso de fagocitosis. Vamos a hablar de ejemplos donde se da el sistema de complementos. Vamos a observar principalmente que se va a dar en patologías como reacciones transfusionales, cuando no son compatibles, en este caso, lo que se quiere al paciente, ¿no? Cuando se reacción de algún tipo de transfusión sanguínea. Ahora, en la eritroblastosis fetal, lo que veníamos mencionando, ¿no? Hace un momento, en una de acá, cuando el bebé tenía RH positivo y la mamá RH negativo. La otra, la anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque va a ser hemólisis, agranulocitosis o trombocitopenia, el pénfigo y reacciones a medicamentos. Entonces ahí hemos visto la de tipo 1 o la reacción al complemento, reacciones dependientes del complemento. Ahora vamos a ver el de tipo 2, que es la citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo. ¿Y cómo va a ser en este caso? Ya no vamos a observar el proceso de en este caso vamos a observar las inmunoglobulinas. Sin embargo, recordemos que los macrófagos no solo actúan en el proceso de inmunidad, sino que también van a estar los linfocitos natural killer, que en este caso son los anticuerpos presentes en el de tipo 2 en la citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo. Entonces, el linfocito natural killer va a destruir células del cuerpo al destruir los agentes patógenos, como pueden ser bacterias, rechazo de injertos, una parasitosis. Y en este caso, los linfocitos natural killer sí son buenos frente a los tumores. Cuando se unen a los linfocitos T más linfocitos natural killer, van a destruir los tumores, que en este caso sí será una reacción favorable para el cuerpo humano. Nota, en estado de inmunosupresión las neoplasias son más recurrentes. El estado de inmunosupresión lo vamos a observar en los pacientes de VIH, pero este es un recordatorio, ¿no? Que en este caso van a dejar de funcionar todo el sistema inmunológico. Ahora, también van a existir inmunoreguladores, como son la uña de gato, ¿no? Uno de los ejemplos más comunes de la vida, ¿no? Más cotidianos. Sobre todo la uña de gato se utiliza en linfomas, ¿no? Sobre todo en neoplasias y en este caso las neoplasias pueden desaparecer al utilizar un inmunoregulador. Bien, entonces hablábamos ya de las reacciones dependientes del complemento y la toxicidad celular dependiente del anticuerpo. Ahora vamos a observar la disfunción celular mediada por anticuerpos. ¿Y cómo es eso? La disfunción celular, como su mismo nombre lo dice, va a haber un proceso fisiopatológico para que la célula deje de funcionar de manera normal, y todo por los procesos de los anticuerpos. Observamos en este caso, inmunoglobulinas, ¿no? Vemos que pueden ser las G o la M. En este caso, este tipo de inmunoglobulinas van a bloquear a los receptores de acetilcolina. Y en este caso va a causar una enfermedad muy famosa, que es la miastenia gravis, que el paciente va a tener una defunción, en este caso disfunción, disculpa, de músculo, no solo músculo estriado-esquelético, sino también músculo liso. Entonces observamos que los receptores de acetilcolina están obstruidos. En este caso recordemos de manera fisiológica que la acetilcolina ayuda a la producción de la contracción muscular. Entonces, frente a una miastenia gravis, va a haber una disfunción muscular, lo cual va a producir que el paciente muchas veces deje de mover varios músculos, en este caso, o que tengan funcionalidad los músculos.
Ahora, uno de los tratamientos más importantes o el de mayor prevalencia es que se debe hacer un lavado completo de sangre para quitar todos estos anticuerpos, ¿no? Entonces, ¿dónde podríamos ver que se puede afectar más o el paciente llegue a un estado crítico? Cuando ataque al diafragma. ¿Por qué? Porque el diafragma, recordemos que es el órgano encargado del proceso de la respiración, del proceso de la ventilación pulmonar. En este caso, para causar la diferencia de presiones, ¿no? Para que en este caso llegue el proceso de la ventilación y en este caso el proceso de la inspiración y el proceso de la expiración, ¿no? No nos olvidemos. Bien, entonces ya hablábamos del tipo 2. No nos olvidemos, lo más importante es que acá se producen anticuerpos de inmunoglobulina inmunoglobulina M. También vamos a observar los natural killer y en este caso vamos a tener tres tipos de mecanismos. Una reacción dependiente del complemento, otra citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo y disfunción celular mediada por un anticuerpo. Y ya hemos visto cada uno de los ejemplos. Y en este caso la más común es la miastenia gravis en la tercera, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar con el de tipo 3, en este caso denominada inmunocomplejos. Hipersensibilidad del tipo inmunocomplejo. En este caso se va a generar por la formación del antígeno anticuerpo. En la formación del antígeno anticuerpo, el antígeno va a ser las partes de un agente patógeno y el anticuerpo es lo que vamos a producir frente al antígeno. Entonces, el antígeno anticuerpo, el antígeno anticuerpo se va a depositar en lugares inadecuados y el complemento se le va a pegar, lo cual va a causar un proceso de fagocitosis, si recordamos. Y este proceso de fagocitosis va a causar un proceso de inflamación y el proceso de inflamación va a traspasar el endotelio para la salida de los neutrófilos, para que lleguen a fagocitar esta parte que están dañadas. Entonces van a liberar enzimas y estas enzimas van a destruir el endotelio. Finalmente, la destrucción del endotelio se le llama el daño tisular, lo cual principalmente vamos a ver en la piel y en el glomérulo al tratar de traspasar el endotelio. No nos olvidemos. Y ahora lo vamos a observar de manera esquematizada. Como hablábamos, ¿no? Va a haber una fase 1, la formación del complejo inmunológico. En este caso, el antígeno con un anticuerpo. Entonces, acá vamos a ver la inmunoglobulina G, M, A. En este caso, cuando se unen al antígeno con un anticuerpo, van a formar un complejo antígeno-anticuerpo, que es todo esto lo de acá, ¿no? Que observamos y ya viene a ser una estructura muy grande para el endotelio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este complejo inmunológico, antígeno-anticuerpo, se va a depositar en el endotelio. Y lo que cuando se deposita va a causar que los neutrófilos al intentar fagocitar van a disparar sus enzimas y en este caso también va a dañar el tejido del endotelio y se va a comenzar a fibrosar si observamos acá. Entonces, ¿dónde es más común este tipo de inmunocomplejo? Es que se va a ver en los glomérulos renales, en la piel, articulación, corazón, superficies serosas y vasos pequeños. Entonces ya entendemos ese proceso, ¿no? Cómo la formación de un complejo antígeno-anticuerpo daña un tejido, ¿no? Entonces vamos a ver todo eso. Bien, en unos ejemplos clínicos que vamos a observar es la glomerulonefritis por estreptocócica, la vasculitis cuando está en la presencia de neutrófilos, lo que mencionábamos, la enfermedad del suero, reacción de Artus, lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, cuando ataca las glándulas, la esclerodermia y la poliomielitis o de dermatomiositis, que en este caso atacan al músculo estriado esquelético que se va a destruir. Entonces, a manera de recordar y sintetizar lo que hablamos de la hipersensibilidad de inmunocomplejos, es que en este caso la inmunoglobulina G se va a unir que es un anticuerpo con un antígeno, se une y estos complementos se unen al proceso de antígeno-anticuerpo y van a conformar un complejo antígeno-anticuerpo acompañado de complementos, lo cual va a hacer que al neutrófilo le parezca mucho más apetecible fagocitarlo, ¿no? Pero en este caso el neutrófilo no tiene las enzimas necesarias para degradar este tipo de inmunocomplejo, lo cual va a hacer que traspase, en este caso también el epitelio, ¿no? En este caso del endotelio.
lo cual va a causar un proceso de inflamación y también un rompimiento del endotelio, ¿no? Va a haber un daño tisular, lo que mencionábamos. Y bien, y cuando hablamos de una hipersensibilidad de tipo 4 o tardía, vamos a observar que los linfocitos T ya van a estar sensibilizados y ya no va a haber la presencia de anticuerpos. Entonces acá vamos a hablar acerca de los linfocitos T. Bien, entonces la de tipo 4, ¿dónde se va a encontrar presente? Principalmente la respuesta frente a bacterias, virus, hongos y parásitos. En acá vamos a observar los famosos granulomas. Granulomas, no nos olvidemos. Las células accesorias, los neutrófilos y macrófagos, van a ser las presentadoras de antígeno, que son las células accesorias. Y en este caso van a presentar al linfocito T helper, lo cual va a hacer la liberación de linfoquinas y va a activar los mononucleares y las células inflamatorias y va a ser una reacción hística granulomatosa. Entonces, lo que mencionábamos, la célula presentadora de antígeno, el antígeno interleuquina 12, el factor de necrosis tumoral se activa. En este caso Bien, disculpen la interrupción. Entonces, retomemos de nuevo, por favor. La célula presentadora de antígeno, el antígeno, la liberación de la interleuquina 12, el factor de necrosis tumoral liberada, la interleuquina 2 que vuelve a reactivarse, en este caso la interferona de tipo gamma, va a ser la activación de los monocitos y estos monocitos, recordemos que también van a estar presentes en las células granulomatosas, en las granulomas. Y vamos a observar que la formación de los granulomas va a ser la acumulación de varios macrófagos, monocitos. En este caso, los macrófagos activados se van a denominar células epitelioides y la acumulación de macrófagos van a llamarse células gigantes, lo que hemos visto ya también en el tipo de inflamación. Y no solo van a estar los macrófagos, células epitelioides, ni células gigantes, ni monocitos, ni fibroblastos, sino que también van a estar presentes los linfocitos. Entonces, ya vamos recordando que enfermedades tenían reacciones granulomatosas. ¿Cómo van a ser? La tuberculosis, en este caso la tuberculina, el proceso de la reacción de la tuberculosis, la reacción de Artus, la sarcoidosis, la dermatitis, el rechazo de injertos y los granulomas. En general, todos los granulomas. Entonces, para hablar algo muy importante es que el complejo mayor de histocompatibilidad va a ser el proceso de reconocimiento de epitelios, ¿no? Principalmente va a rechazar a los injertos, este complejo mayor de histocompatibilidad, y ya lo vamos a observar más adelante. Bien, entonces acá está un pequeño resumen de reacciones de hipersensibilidad, tanto del tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Para recordar el tipo 1, la anafiláctica. En este caso, la anafiláctica vamos a hablar porque es un proceso de manera rápida. ¿Y cómo se denominaba el otro nombre de la anafiláctica? La vamos a llamar inmediata porque ocurre de manera continua y de manera rápida. La anafiláctica o de manera continua, ¿no? En este caso, como observamos. Ahora, para hablar acerca del de tipo 2, vamos a hablar que es la de citotóxica. La citotóxica, ¿por qué? Porque en este caso vamos a observar que va a tener una formación de complejo, una reacción frente a algún tipo de antígeno y la otra que hemos observado, ¿no? Que es la disfunción celular mediada por los anticuerpos, la citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo y la reacción dependiente del complemento, ¿no? No nos olvidemos esto. Inmediata, citotóxica, en este caso inmunocomplejo y la tardía. No nos olvidemos esto, ¿no? Entonces, anafiláctica, citotóxica, inmunocomplejo y tardía. ¿Por qué esta citotóxica? Vamos a ver, pues principalmente uno por los anticuerpos, por los complementos y otra por la disfunción celular por anticuerpos. Y en este caso la de tipo 3 o inmunocomplejo básicamente es por la formación de un antígeno anticuerpo que se forma un inmunocomplejo, lo cual va a causar un daño tisular. La de tipo 4, la de tipo tardía, es en este caso cuando hay una reacción granulomatosa, cuando empiezan a aparecer los famosos linfocitos T sensibilizados, ya no van a tener anticuerpos, ¿no? Entonces no nos olvidemos esto. Entonces, ejemplos: anafilaxia asma bronquial, formación de inmunoglobulina E, no nos olvidemos, se van a fijar en mediadores basófilos, mastocitos y también los eosinófilos, no nos olvidemos. En la anemia hemolítica, autoinmune, eritroblastosis fetal, la enfermedad de Pasteur, vamos a observar que se va a producir la inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, dependiendo de, en este caso, cómo van a actuar, ¿no? Porque puede ser uno por el sistema de los complementos, dependientes del complemento, otro que va a ser por reacciones del anticuerpo,
como en este caso de los natural killer, y en la otra que es la disfunción celular por los anticuerpos que hemos observado. Entonces, en la de tipo 3, en la reacción de Artus, enfermedad del suero, en este caso se va a activar el complejo antígeno-anticuerpo, causando un inmunocomplejo, lo cual va a hacer el proceso de la quimiotaxis, lo va a bloquear, y este proceso de la quimiotaxis sabemos que pues el neutrófilo va a liberar sus enzimas, y al liberar sus enzimas no solo va a atacar en este caso al inmunocomplejo, sino también va a atacar a la pared del endotelio. Entonces vamos a tener la de tipo 4, la reacción tardía. En este caso nos recordamos de los granulomatosos, que van a tener linfocitos T sensibilizados, y va a ser en la liberación de linfoquinas y citotoxicidad mediadas por células T. Bien, entonces ahí está un pequeño resumen de hipersensibilidad. Ahora vamos a hablar acerca del proceso de la autoinmunidad. Cuando hablamos de autoinmunidad, vamos a tener el proceso de la pérdida de la autotolerancia, y la autotolerancia lo vamos a definir como el proceso de la capacidad de reconocer las propias estructuras y atacan como si fueran extrañas. Es decir, al perder esta capacidad de reconocer nuestros propios tejidos, el cuerpo va a pensar que tenemos cuerpos extraños dentro del propio cuerpo. Entonces, frente a esta respuesta va a causar varias respuestas inmunológicas, y lo vamos a observar. Bien, entonces el proceso de autoinmunidad vamos a ver que es incapaz de desarrollar una respuesta inmunitaria frente a un antígeno, porque ha perdido la autotolerancia. ¿Y dónde lo vamos a ver? Principalmente en los trasplantes o en los injertos. Y para reconocer los tipos de injerto es importante reconocer la definición. Los trasplantes o los injertos se refiere a la transferencia de células o tejidos vivos de un individuo a otro. Vamos a tener de manera autólogo, homólogo, halogénico y xenogénico, o heterólogos. Autólogo de un lugar a otro en el mismo individuo, es decir, puede ser de repente algún tipo de cartílago en el mismo cuerpo del paciente, ¿no? Para recuperar la movilidad de repente de algún tipo de la mano, cambiándola por la del pie. En este caso, la de homólogo o sinérgico es que son los individuos de una misma especie, principalmente los gemelos. Y en esta característica de los autólogos y homólogos, el cuerpo no va a tender a rechazar los tejidos o los trasplantes. Y cuando hablamos del sistema halogénico y xenogénico, en este caso es que puede ser rechazado. Y en este caso el halogénico es rechazado por el antígeno de histocompatibilidad, que recordemos que hace el reconocimiento de las estructuras propias del cuerpo. Y cuando hablamos de xenogénico, esas sí van a ser rechazadas con mayor rapidez. Halogénico nos referimos que son individuos de la misma especie pero genéticamente diferente. Xenogénicos son entre individuos de otra especie, ¿no? Y como en el caso de los chanchitos. Bien, la patogenia de la autoinmunidad, ¿cuál va a ser? Que en este caso hablamos de la pérdida de la tolerancia periférica, la pérdida de la capacidad de reconocer los propios tejidos del cuerpo humano. Entonces, otro sistema de la patogenia también es, en este caso, los factores genéticos como la anemia hemolítica autoinmune, el lupus, en la tiroiditis autoinmune, ¿no? También vamos a observar agentes microbianos, y también como pueden ser bacterias, micoplasmas, virus, ¿no? Entonces, es posible que cada enfermedad autoinmune existan uno o varios mecanismos y que estos varíen de una enfermedad a otra. Es decir, que la mayoría de enfermedades son multifactoriales. Bien, entonces en el espectro de enfermedades autoinmunes vamos a tener algunas que atacan a órganos específicos, algunos que solo atacan a un sistema neuromuscular, a otros que atacan a la piel, otro al sistema cardiopulmonar, otro al sistema hematopoyético, y las que no son órganos específicas, ¿no? Es decir, que atacan de repente a varias partes. En este caso, estas son las que son divididas por sistemas, ¿no? No nos olvidemos. En el sistema endocrino, como la tiroides, la tiroiditis de Hashimoto, atrofia tiroidea, enfermedad de Graves de tiroides, enfermedad de disfunciones suprarrenales, la menopausia prematura, la hipoglucemia autoinmune, la menopausia, ya hablábamos, diabetes mellitus, orquitis autoinmune. En el sistema hematopoyético, anemia perniciosa, anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica autoinmune, neutropenia idiopática, así como en el sistema neuromuscular, la miastenia gravis, la esclerosis múltiple, el pénfigo vulgar, el penfijoide, sistema cardiopulmonar, síndrome de Gold-Pasture, y en no específicas la artritis reumatoide, dermatomiositis, síndrome de Sjögren, artritis parotiditis, queratitis
esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo, lupus eritematoso discoide y lupus eritematoso sistémico. Bien, entonces ya hemos hablado acerca de la hipersensibilidad y en este caso de la autoinmunidad. Y recordemos que estos son trastornos del sistema inmunológico. Ahora vamos a pasar con el siguiente, que ya lo mencionábamos también hace un momento. Vamos a hablar acerca ahora de las inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias se definen como cuando el organismo ya no puede dar respuestas inmunes frente a un cuerpo extraño. O en este caso, cuando el cuerpo ya no tiene la capacidad de reconocer a agentes patógenos y ya no puede dar una reacción. Como consecuencia de esto, vamos a tener que va a ser muy probable que el paciente se enferme por infecciones y va a desarrollar tumores. Va a estar presente en este caso el factor de las neoplasias. Cuando hablamos de tumores, vamos a tener unos que son monoclonales y multinucleadas. En este caso, multiclonales, ¿no? No multinucleadas, perdón. Disculpen. Multiclonales, es decir, que van a partir de varias células. Cuando hablamos que son monoclonales, es que de una célula sola se forma algún tipo de célula maligna. Entonces, esta se va a replicar y va a causar un tumor. Y en este caso, uno de los ejemplos de multiclonales va a ser el cáncer de mama, a diferencia de los monoclonales, que son la mayoría de tumores que existen. Entonces, hablamos que un proceso de inmunodeficiencia es cuando no da respuesta inmune y puede ser congénita o adquirida. En este caso, congénitas o adquiridas o secundarias. Bien, entonces observemos el proceso de células, en este caso las células linfoides. Lo que está acá, una célula primordial, en este caso pluripotencial, y se va a formar una célula primordial linfoide, la cual puede ser una célula pre-B o una célula pre-T, esta que principalmente está en la médula ósea y esta que se va al timo, que es una célula madura B, célula B activada y célula plasmática. En cambio, la célula pre-T va a ir al timo, va a generar subpoblaciones de T maduras, unas que van a ser las citotóxicas y otras que van a ser las linfocitos T helper. No nos olvidemos, cuando hablamos de un daño a la célula primordial linfoide, vamos a hablar de una inmunodeficiencia combinada grave, ya que va a combinar a las células tanto B como T, que las va a afectar. La agamaglobulinemia de Bruton. Cuando hablamos del proceso en la intervención de la formación de células pre-B a células B inmaduras. La déficit aislado de la inmunoglobulina A, cuando vemos el proceso de célula B inmadura a célula B madura. La inmunodeficiencia variable común en la maduración de la célula B a ser célula activada. El síndrome de George, cuando vemos que se va a ver intervenido en las células pre-T, en el timo principalmente. Y cuando hablamos ya de las citotóxicas o las linfocitos T helper y linfocitos T citotóxicos, vamos a observar que ya en este caso es donde va a atacar el SIDA, porque ya no va a generar ninguna respuesta inmunológica al cuerpo, ya va a estar atacando y va a comprometer a todos los linfocitos, principalmente a los CD4. Bien, entonces las inmunodeficiencias primarias vamos a tener genético, que van a atacar a lactantes de 6 meses a 2 años y afectan la inmunidad humoral, lo que permite el paso de virus, bacterias y hongos. Defectos de las células T, defectos de las células B, defecto del complemento, inmunoglobulina A, agamaglobulinemia de Bruton, síndrome de Wiskott-Aldrich, síndrome de DiGeorge, hipoplasia tímica, la ataxia telangiectasia, síndrome de hiperinmunoglobulina M, inmunodeficiencia variable común, lo que hemos mencionado, y cada uno va a atacar en un proceso de la formación de las células, ¿no? En este caso plasmáticas o las linfocitos T helper y linfocitos T citotóxicos. En infecciones secundarias vamos a tener como la desnutrición en los agentes infecciosos como sarampión, bacterias, malaria. En este caso también por el uso de corticoides y en los diabéticos. Bien, eso también eran principalmente algunos ejemplos de la inmunodeficiencia secundarias. Ahora, secundarias de dos, ¿no? La continuación hay secundarias. Enfermedades linfoproliferativas como la leucemia linfática crónica, el mieloma múltiple, enfermedad de Hodgkin, enfermedad crónica como la diabetes mellitus y el SIDA. Que el SIDA se va a tener en cuenta y en consideración para un diagnóstico, medir la cantidad de linfocitos T y ver las copias del virus que tiene del VIH.
Entonces, ahora hablaremos del proceso SIDA. El SIDA es un virus se le denomina lentivirus porque es lento el proceso de la formación y adaptación del virus en el cuerpo. Entonces, la principal causa de SIDA es por la transmisión sexual. El virus, no nos olvidemos que se llama VIH. En este caso va a ocurrir un proceso de inmunodepresión profunda. La transmisión sexual abarca el 75% de la casuística del SIDA. Cuando hablamos de una inmunodepresión profunda, vamos a observar que va a aparecer las infecciones oportunistas, las que aparecen porque el cuerpo está dañado, porque el cuerpo tiene déficit inmunológico. Entonces también van a estar predispuestas las neoplasias, en este caso el más común, el sarcoma de Kaposi. Y lo vamos a observar, y también va a estar presente el daño neurológico. Entonces, para diagnosticar el SIDA, principalmente de preferencia se quiere el PCR, porque vamos a buscar de manera directa el ARN del retrovirus. En cambio, cuando hacemos una prueba serológica o la prueba ELISA, es una prueba indirecta, ya que busca anticuerpos que han reaccionado frente a este virus. Entonces, un poco de la historia es que en 1981, en Estados Unidos, se descubre, ¿no?, que el VIH, en este caso los jóvenes homosexuales, pero no se le denomina VIH como tal, sino es hasta el año de 1984. Entonces consideramos al SIDA que es una endemia, que en este caso tiene como preferencia a los bisexuales, a los drogadictos, a los hemofílicos, a los receptores de sangre y a los heterosexuales también, ¿no? En este caso básicamente toda la población podemos ser vulnerables a este hecho, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar al sistema de la patogenia. En la patogenia vamos a tener dianas del VIH, que en este caso va a ser el sistema inmunitario y el sistema nervioso central, el proceso de la inmunodepresión celular, que va a ser la destrucción de los linfocitos TSD4, la alteración de las células linfocitos T helper, y también van a estar involucradas los linfocitos TSD8. El daño a los linfocitos B, lo cual va a causar la deficiencia de la inmunidad humoral, lo cual va a hacer que el paciente se predisponga a las famosas infecciones. Entonces, algo para recordar, que hay pacientes que tienen inmunidad, ya que los linfocitos CD4 no tienen esta afinidad con las glucoproteínas que tiene en este caso el virus, ¿no? El virus con ARN. No tiene la predisposición de los linfocitos a unirse a estos glicoproteínas que tiene el virus, sino que como no tiene los receptores, lo vuelve inmune al paciente, ¿no? Entonces vemos cómo es el proceso de que la cápside se queda y solo el ARN penetra, ¿no?, al citoplasma. Entonces vamos a hablar ahora acerca de las fases del SIDA. Una fase aguda y otra fase crónica intermediaria. En la aguda vamos a tener como infecciones agudas. Vamos a observar que en este caso se le va a denominar grupo 1, que va a ser las infecciones agudas. Y algo para recordar, que el PCR es mejor que una prueba ELISA, porque ya hablábamos que el PCR ve el ARN. En cambio acá tú ves los anticuerpos que se han creado frente a la infección del virus, ¿no? Bien, entonces vamos a ver en la fase 2 crónica o intermedia, que va a estar compuesto por el grupo 2, grupo 3 y grupo 4. En este caso, cuando hablamos del grupo 2, que son infecciones asintomáticas que tienen la fase de ventana, como les mencionaba, ¿no?, que se van a generar recién los anticuerpos, y es por eso que va a ser negativo de repente la prueba ELISA, ya que no se han formado aún los anticuerpos. En el grupo 3 las adenopatías generales, y en el grupo 4 que se le va a llamar crisis final o crisis definitiva, que la de tipo A es la consuntiva, cuál va a hacer que tenga enfermedades que le hagan bajar de peso, enfermedades neurológicas, la de tipo C, las infecciones secundarias, bacterias, virus aprovechadas, en este caso el tipo D por las neoplasias secundarias, que es el sarcoma de Kaposi, y las de tipo E, que son otros cuadros clínicos que puede presentar, ¿no? Ahora, para diagnosticar el SIDA, recordemos que es la presencia de los linfocitos TSD4 disminuido y las copias del virus están aumentadas. Y para el tratamiento es antirretrovirales para controlar al paciente, ya que recordemos que aún no hay un tratamiento netamente que cure al paciente que ya tenga VIH. Simplemente que los antirretrovirales pueden retrasar el tiempo de la replicación de los virus, ¿no? Entonces vamos a observar que agentes infecciosos son oportunistas para la formación del SIDA, el estadio final, ¿no?, del VIH.
En este caso, a nivel del sistema nervioso central, vamos a observar la Cryptococcus meningitidis, la toxoplasmosis, el parvovirus. En mucocutáneo vamos a tener el herpes simplex y la candidiasis, ¿no? Van a estar la boca llena de puntitos blancos. La neumonía por Pneumocystis carini, Mycobacterium avium, intracelulare, citomegalovirus. Ahora, cuando hablamos de la piel, el Staphylococcus, scabies, Molluscum contagiosum y la diarrea. Un paciente va a debutar con un paciente con SIDA, va a debutar con un cuadro diarreico por el Cryptosporidium parvum. Es muy importante conocer este agente, en este caso que es un protozoario, es un parásito, ¿no? Parvum, el Cryptosporidium parvum. Y en uno de los videos de microbiología que ya expliqué también, que ya están subidos en el canal, está cómo funciona en este caso el mecanismo de los Cryptosporidium parvum al actuar con un paciente sidoso. En bacterias, Mycobacterium avium, intracelulares, virus y citomegalovirus. Y en este caso también las nefropatías, el sarcoma de Kaposi y las linfoadenopatías, ¿no? En este caso, una linfoproliferación de todo lo que vamos a observar de un linfoma y en este caso del linfoma de las células tipo B o linfoma atacado principalmente a los linfocitos B. Entonces, todos estos cuadros clínicos o agentes infecciosos son oportunistas. Todas esas infecciones pueden ser presentes en nuestro paciente. Y en este caso observamos como el paciente de acá ya tiene un grado avanzado de la enfermedad, ¿no? Ya este es el estadio final, el famoso SIDA. Entonces es muy importante recalcar esto. Bien, entonces esto ha sido la explicación acerca de inmunopatología. Espero les haya servido y continuaremos con el video de patología genética.